Hola, mi nombre es Grecia González y hoy voy a estar realizando mi presentación acerca de las bases de datos. Una base de datos puede ser definida como un conjunto de información relacionada entre sí que se encuentra agrupada o estructurada. Desde un punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos, valga la redundancia, almacenados en discos que permiten el acceso a ellos mediante un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone por una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Las bases de datos tienen 4 características principales: la concurrencia, la integridad, la recuperación y la seguridad. La concurrencia es que en algunos casos existen ficheros donde varios usuarios tienen que acceder a la misma información al mismo tiempo. Es posible que dicho acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o su integridad. La integridad de una base de datos se refiere a la validez y consistencia de los datos almacenados. La recuperación en muchos sistemas de ficheros dejan que el usuario sea quien proporcione las medidas necesarias para proteger datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. O sea, se pueden copiar los archivos, guardarlos, hacer copias de seguridad, etc. Y la seguridad de una base de datos es la protección que se le dé a estos datos frente a usuarios no autorizados. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Las ventajas de la base de datos es que puedes acceder a la información de forma rápida. En una empresa es muy importante tener acceso a la información de manera muy rápida. Evita repeticiones o duplicados de los datos, aumenta la productividad debido a que las informaciones corren mucho más rápido en la empresa, permite ingresar datos ilimitados, son portables y dinámicas. Sus desventajas es que pueden crecer muchísimo y tener demasiada información que en algún momento el sistema podría colapsar, dependiendo del sistema. Sube los costos de almacenamiento, las actualizaciones pueden fallar críticamente o pueden haber ataques remotos de parte de hackers, etc. El lenguaje de consulta. Un lenguaje de consulta es un lenguaje informático usado para hacer consultas en bases de datos y sistemas de información. Los lenguajes de consulta pueden ser clasificados según si son lenguaje de consulta de bases de datos o lenguaje de consulta de recuperación de información. Existen algunos ejemplos, son el SQL, el Common Query Language y el SuperTool. Plataformas que utilizan bases de datos. Las bases de datos pueden ser utilizadas en cualquier organización. Pueden ser aplicadas en negocios, en transacciones financieras, en bancos, en escuelas, cualquier ámbito donde se necesite la recopilación de información. Todas usan bases de datos para realizar seguimiento a la información de los clientes, del inventario, de las finanzas, los empleados, la contabilidad, porque estas bases permiten que la información almacenada sea de fácil acceso y se pueda llevar un mejor control de toda la información de la organización. Algunas de estas plataformas son el Dotame, el Saxford DMP, el Oracle DMP, el SAS Data Management, el OneAudience.com, entre otras. En conclusión,
Las bases de datos permiten que la información sea almacenada de forma rápida y sencilla. Se utiliza en muchos aspectos de la vida. Esta presentación fue almacenada en una base de datos, de la cual luego ustedes pudieron adquirir dicha información. Así, igual todo el contenido de la misma fue investigado mediante otras bases de datos. Esta fue toda mi presentación, espero que les haya gustado.